Vamos a hablar hoy sobre un tema que quedó un poco pendiente. En la emisión anterior estuvimos abriendo un poco la cuestión de la temática de la psicosis y estuvimos hablando un poco acerca de los cuadros que nosotros consideramos graves, porque básicamente generan un tipo de manifestación y una situación en los pacientes, a veces muy jóvenes, que requieren de un tratamiento integral y requieren también de un cuidado muy particular. Estamos hablando de la psicosis cuando básicamente estamos frente a un sujeto que pierde el criterio o el juicio de realidad. Hablar de psicosis es hablar de una temática muy amplia y también es hablar de una cuestión que de alguna manera atraviesa dos discursos. Por un lado el discurso médico, el discurso de la psiquiatría, y vamos a encontrar que en la psiquiatría hay todo un apartado dentro de lo que es el DSM-4, Manual Diagnóstico, Pronóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales de la Asociación de Psiquiatría Americana, y por otro lado también de la CIE-10, la Clasificación Internacional de las Enfermedades, que es el manual que está homologado por la Organización Mundial de la Salud, en donde no vamos a encontrar la psicosis así en términos de la palabra psicosis, sino que vamos a encontrar otro tipo de patologías dentro de lo que son la psicosis. Ahí vamos a hablar de episodios psicóticos breves, esquizofrenia, psicosis subtipo paranoide, psicosis subtipo simple, y hay una serie de variedades de la psicosis que son justamente los nombres con los cuales nosotros en lo clínico y básicamente en lo vulgar lo encontramos, ¿no? O sea, cuando hablamos de un sujeto que tiene esquizofrenia, hablamos de un sujeto que tiene una particular manifestación de psicosis. Dentro de lo que es el manual diagnóstico y pronóstico, hay una serie de criterios diagnósticos que dan lugar a este cuadro, que tienen que ver justamente con ciertas manifestaciones y ciertos síntomas que ponen de manifiesto esta enfermedad. Y básicamente hay criterios muy específicos que tienen que ver con las alucinaciones, con los delirios, con los estados confusionales, que son básicos, por lo menos que haya uno de estos elementos como para pensar en la patología, en la esquizofrenia. No obstante, la característica más locuaz de la esquizofrenia tiene que ver con un desgano generalizado, una falta de ánimo, una pérdida de deseo, una pérdida de ganas de relacionarse y vincularse con otros. El sujeto queda como ensimismado, queda como apagado, y esto va a generar una pérdida que muchas veces se va a cronificar. O sea, el sujeto va a quedar un poco como desconectado, entendiendo por desconectado como una pérdida de deseo en la búsqueda del otro como un referente, que es lo que nos pasa normalmente a las personas que estamos dentro de la lógica de la neurosis. Estamos hablando de lo mismo, lo que pasa que por un lado estamos pensándolo desde la perspectiva psiquiátrica, que hacen a los manuales, que hablan acerca de los criterios clínicos para el diagnóstico de esta enfermedad, en donde sí por lo general hablamos de esquizofrenia o de trastorno psicótico subtipo paranoide. La diferencia tiene que ver con las características, sobre todo del delirio o de algunas cuestiones que tienen que ver con la personalidad del sujeto. Mientras que cuando hablamos desde otro discurso, que alguna vez hemos charlado sobre el discurso psicoanalítico, el discurso estructural, hablamos de psicosis englobando todas estas características. Entonces, para el psicoanálisis, hablar de psicosis es hablar de un campo muy amplio, en donde justamente dentro de este campo también están las esquizofrenias, también están las psicosis de tipo paranoide, también hay psicóticos episódicos o episodios psicóticos breves. Este tipo de patologías se trabaja y se atiende de manera integral. O sea, tiene que haber un médico que esté trabajando desde una psicofarmacoterapia, tiene que haber un psicólogo que esté trabajando desde aspectos psicológicos que tienen que ver con el sujeto, y tiene que haber un equipo, justamente, una dinámica particular como para que el paciente rápidamente se restablezca por lo menos del cuadro agudo y permita de la mejor manera posible restablecerse en algunas de sus actividades, porque no necesariamente
el paciente con una psicosis o el paciente con una esquizofrenia pierde sus facultades de poder seguir haciendo lo que hacía. El sujeto tiene un estado, muchas veces se lo denomina brote, tiene un estado de descompensación severa, pero se compensa después de un tratamiento farmacológico, después de un tratamiento terapéutico, muchas veces de alguna internación breve, y una vez que está compensado puede retomar sus actividades y puede retomar algunas funciones que venía generando normalmente. Después habrá que ver el seguimiento, porque sí va a haber un seguimiento tanto farmacológico como terapéutico integral para que ese sujeto vuelva a establecerse de una manera estable y esa estabilidad sea lo más duradera posible. No obstante, siempre hay algún riesgo de recaída, pero el paciente requiere de un tratamiento. El delirio es una construcción del sujeto psicótico que elabora porque tiene la necesidad de darle un sentido a cosas que hasta ese momento no podía darle sentidos con los elementos que nosotros contamos. Por ejemplo, para un neurótico, una situación de angustia, es difícil encontrarle un sentido. Hasta muchas veces el sentido de la vida para el neurótico es difícil encontrárselo. Estamos en esta cuestión existencial de no saber el para qué, el cómo, el de qué manera. Bueno, en el paciente psicótico esto se resuelve de una manera, digámoslo, distinta, ¿no? Construyendo la posibilidad de una elaboración discursiva que es extraña, pero que empieza a dar sentido. Y este sentido es un sentido delirante. Delirante en el sentido de que la construcción que el sujeto hace no tiene que ver con la realidad. Hay varios tipos de delirios. Hablamos de delirios, por ejemplo, persecutorios, en donde el sujeto siempre siente que hay un complot o una situación en donde se los están vigilando, se los están persiguiendo, se les quiere hacer daño. Eso tiene que ver con delirios más de tipo paranoicos. Hay delirios megalómanos, que son delirios en donde el sujeto siente que es Dios o un enviado divino o alguien que vino a hacer una misión absolutamente propia y mandado por una entidad especial. Y hay otros delirios que tienen que ver con las computadoras, que tienen que ver con esa sensación de que la tele o la radio o la computadora le habla y les dan mensajes. Bueno, todo este tipo de cosas que claramente son inverosímiles, para el sujeto en estos estados no es para nada inverosímil. Ellos están convencidos, tienen la certeza de que eso es así. Y justamente en esta certeza es en donde se basa el criterio diagnóstico. Muchas veces estos delirios también están acompañados por alucinaciones de tipo auditiva, escuchan voces, escuchan que los llaman, escuchan que les dicen que tienen que hacer cosas, o escuchan insultos. También los delirios pueden ser sensoriales, por ejemplo, sensaciones de hormigueo o de insectos que se meten en el cuerpo. Pueden ser gustativos, el sujeto siente que las cosas tienen sabores extraños, o olfativos, sienten olores que tienen que ver con cosas que uno, muchas veces que el mismo paciente, dentro de la construcción del delirio, ubica en determinados lugares. Por ejemplo, es muy común los malos olores. Bueno, hay una serie de manifestaciones que claramente dan cuenta de que hay algo que irrumpe en el sujeto y irrumpe de manera muy patológica. Este es el momento de hacer una consulta y les decía, este va a ser el momento del inicio de un tratamiento muchas veces integral que va a implicar varios profesionales. Y ahí el entrecruzamiento discursivo. Pero estamos frente a una estructura psicótica. Desde la perspectiva psicoanalítica estamos frente a una estructura psicótica, desde la perspectiva psiquiátrica estamos frente a un paciente con esquizofrenia o con paranoia o con algún tipo de psicosis dentro de lo que dentro del DSM-4 de 6 de 10 está estipulado. Así que bueno, tenerlo en cuenta, a mí me parece que es muy importante saber qué hacer frente a este tipo de situaciones. Muchas veces los padres o familiares nos relatan la historia de que a un familiar directo se han encontrado con que hablan cosas que son raras y no saben qué hacer frente a eso. Bueno, una consulta inmediata. Ese es el momento en donde requiere de un tratamiento que, si es tomado a tiempo, se puede evitar el brote, o por lo menos la parte más fuerte del brote. Así que, bueno, tenerlo en cuenta y a seguir
un poco charlando de este tema, que es un tema, me parece importante, sobre el cual en esta situación, en estos contextos, se ponen un poco más de manifiesto.